que bueno, más allá de las críticas que podríamos hacerle a la cuantificación y a los datos de personas, vidas, historias, etcétera, Ujú. bueno, los datos nos sirven justamente para esto, ¿no? Para dar un diagnóstico amplio de lo que está sucediendo en la región, y justamente no es casual, ¿no?, que el noroeste argentino, digamos, una región de mucho empobrecimiento, una región en donde el tema de la colonialidad y el colonialismo está muy presente, Ujú. una región en donde lamentablemente la historia sociopolítica tampoco acompañó, ¿no?, durante siglos digamos, nuestro territorio hacia la justicia social. No es casual, ¿no?, que la violencia, digamos, todos esos residuos, ¿no?, de violencias interseccionadas Ujú. culminen en digamos, en la muerte, en el asesinato violento de mujeres. Y a lo que voy es que justamente lo que las feministas académicas tuvimos y tenemos para decir es que la violencia de género no se puede leer sola, ¿no? No se Sí. puede leer solamente la cuestión de violencia de género como algo aislado del resto de vínculos sociales, sino más bien debe entenderse en el entrecruzamiento, en la intersección de la cuestión de raza, Ujú. clase, etnia, economía, etcétera. Ujú. Claro, es importante este dato, ¿no? El que acaba de dar, porque no se puede leer sola. Son un conjunto de causales, así lo Ujú. podemos denominar, lo que nos lleva a tener ciertos mandatos que para muchas familias es difícil revertir. Así es, sí. De hecho, hay una socióloga que escribió en la década de 1980 ya, y que hablaba, ¿no? En la época se discutía, cuando empezó a emerger dentro digamos, de la teoría feminista, el concepto de femicidio, empezaron a hablar de la idea de continuum, ¿no? Algo continuado, una Ujú. violencia que se ejerce desde la niñez hasta el momento de, lamentablemente, el asesinato, o hasta violencias extremas, ¿no? Pero Ujú. que ellas van a decir, en realidad, lo que estamos viviendo las mujeres y también las disidencias, que lo hemos visto en este ataque homofóbico de días pasados que ustedes también han hablado, eh, que hay, ¿no?, un continuum de violencia en todas nuestras etapas de vida, desde la infancia. Si las Ujú. mujeres podemos recordar, lamentablemente, en cada charla que tenemos de violencias en nuestras infancias, no solamente en algunos casos de violencia familiar, sino también del acoso callejero que vivimos desde Exacto. muy pequeñas, Mm. desde el Ayer, cuidado que... sí, ayer Sí, perdón. hacíamos, perdón que justo lo menciona y para hacer un pequeño paréntesis, porque ayer, claro, en esto que hacemos referencia a ir tratando de desarmar algunas cosas que parecían tan, a ver, incorporadas, esto de que una mujer camine Ujú. en la calle y tenga que estar escuchando o mirando cosas con contenido sexual, obsceno y demás que nos ofenden claramente, pero muchos, inclusive hasta hombres dicen, pero eso como está mal, se toma mal, puede ser un piropo, no puede ser un piropo, no, no me digas nada directamente y demás, ¿no? Eso Exactamente. está contemplado como un tipo de violencia contra la mujer. Así es, exactamente. Mm. Y creo que la tarea de las nuevas generaciones y la tarea también de las actuales adultas que hemos padecido esas violencias Ujú. naturalizadas, ¿no?, como vos decís, nuestra tarea es desnaturalizarlas, ¿no? Sí. Decir, bueno, antes era aceptado socialmente, que no quiere decir que esté bien, que haya estado bien, ¿no? Porque muchas veces los adultos que están atravesados por el machismo, la misoginia, dicen, bueno, lo que pasa es que las nuevas generaciones ahora no aceptan nada y antes eso estaba bien. No, Son muy sensibles. exactamente, Ujú. la famosa categoría de generación de cristal, ¿no? Sí. Que en realidad la generación de cristal es la generación que ha asumido que tiene derechos y que también tiene el derecho a que se cumplan, ¿no?, estos derechos. Claro. Entonces, Mm. eh, lo que nos toca, creo, es poder justamente asimilar lo que vos decís, ¿no? Es un tipo de violencia
y ante las violencias no nos quedamos calladas. ¿Y cómo rompemos las estructuras que ya están también, digo, tan acentuadas, ¿no? Está bien, estamos hablando de 3 provincias del noroeste argentino donde los índices de violencia contra la mujer son los más altos. Eso ya nos da, obviamente, un indicio de cómo estamos, pero creo que uno trata de encaminar en romper esa estructura desde el lugar que le toca, ¿no? Y, por ejemplo, una medida que busca hacerlo, de evitar inclusive distintos tipos de abusos y demás, es la implementación de la enseñanza sexual integral, de la ESI en las escuelas. Y este ha sido un tema también donde vemos o hemos observado que muchos papás no estuvieron de acuerdo o le piden, digamos, o cuando en los colegios mandaron la información de que se iba a comenzar, porque la ley así lo indica, con este tipo de enseñanzas dentro de las escuelas, padres que no estuvieron de acuerdo, por desconocimiento, por temor o como fuere, ¿no? Pero ahí también se observa cierta resistencia todavía. Así es. Creo que ante la pregunta específica, ¿no? ¿Qué nos compete? Y en realidad hay muchas aristas ahí entrecruzadas, porque sí nos compete como sociedad, como colectivo, digamos, en este caso escolar también, ¿no? Digamos, colaborar en realidad no colaborar, sino asegurar que se cumpla una ley, ¿no? Porque, digamos, la educación sexual integral es una ley nacional y también hay una adhesión provincial, entonces es un derecho que tienen las y los adolescentes y las y los niños de poder acceder a esa educación sexual integral. Pero también, no solamente, y voy desde lo más amplio a lo más pequeño, nos compete como sociedad, nos compete como pequeños colectivos institucionales, pequeños colectivos sociales, pero también desde lo individual, ¿no? Hacer también valer estos derechos que no han sido conquistados fácilmente, que han sido conquistados, y por eso es la palabra conquistados, ¿no? A fuerza de la movilización social, y justamente lo que vos decías, ¿no? Las madres y padres del dolor están lamentablemente saliendo a la calle, movilizando para que la justicia cumpla con el rol que tiene que cumplir. Entonces creo que también hay ahí una cuestión y una acción clave, que es que el cumplimiento y la conquista de derechos que tienen que ver no solamente con violencia de género, sino con el derecho ciudadano en general, está vinculado a nuestras voces, a no callar, ¿no? Ya sea individual o colectivamente. Estamos además en emergencia de violencia de género en la provincia y no hay, digamos, este rol que se debería cumplir desde la misma justicia. La justicia está llegando tarde, desde el mismo Estado. Tenemos una funcionaria acá al frente de una entidad que debería estar más presente. Hablo de Alejandra Martínez, que ante estos números todavía no ha salido a dar explicaciones de por qué tenemos estos números. O sea, ¿qué pasa en la provincia con este tema? Se ha creado ese lugar, esa entidad, para que se supone, se prevenga, se actúe, el Estado esté más presente, y nada de esto pasa, digamos. Otro tema, está bien, hablábamos, por ejemplo, del tema del acoso callejero y todo lo demás. Tenemos legisladores que están más preocupados para ver cómo va a ser la sanción y la multa que en la prevención misma de la acción. O sea, hay que enfocarnos también en ese punto, ¿no? En la calidad de quienes tienen el poder de decisión, si son las personas realmente indicadas para desenvolverse en ese lugar, y a los legisladores exigirles un poco más de altura en lo que se está pidiendo. O sea, no vamos por el tema de la sanción únicamente, vamos por acciones de prevención, digamos, como mínimo. No sé si usted coincide. E incluso, sí, por supuesto que coincido, e incluso también rever la perspectiva y los lentes con los que los mismos legisladores están viendo las cuestiones. Recordemos también el intento de el detener el lenguaje inclusivo y correr a las disidencias en las escuelas, ¿no? Negar la presencia de disidencias en las escuelas también es terrible. Que lo hemos visto en el intento de proyecto de ley, pero me parece que justamente lo que vos decís, ¿no? Las personas que están a cargo de la política pública, las personas que están, que tienen ese lugar y que tienen la posibilidad de frenar a través de mecanismos
no desde la política pública debieran cumplir su rol y no lo están haciendo. Y eso cuesta vidas. Y a lo que voy es con el tema de los datos y la estadística y demás, sí, nos sirve para hacer un paneo general. Pero también esos datos tienen nombre y apellido. Yo me dedico a mi investigación, a acompañar a familiares de víctimas de femicidio, y lo que observo es esto, ¿no? De que los asesinatos se convierten en datos, los asesinatos se convierten en tasas, en números, los asesinatos se convierten en números, pero detrás queda toda una familia quebrantada para toda la vida. Sí, claro. Quedan niños huérfanos, quedan hermanas, hermanos, padres, madres, que tienen que endeudarse para pagar al abogado, que lamentablemente en muchos casos quedan decepcionados por el acompañamiento estatal. Entonces, a lo que voy es esto, ¿no? De que sí, el dato nos sirve de guía para hacer un paneo de la situación, pero los datos también son vidas y también son muertes muy dolorosas que implican el quebrantamiento de familias enteras y amigos también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también ver esta perspectiva humana de la política que pueda de alguna forma reivindicar, reparar esas muertes, ¿no? Que no han podido ser, lamentablemente, a través de la política pública, no han podido ser digamos, asesinatos que se han podido evitar. Y además, por otro lado, hasta una doble moral, porque, a ver, esos datos han servido para que se declare en la provincia la emergencia por hechos de violencia de género, pero quedó, otra vez digo, para la tribuna porque no se dispone de presupuesto para contrarrestar esos números que supuestamente han alarmado a la Cámara en su conjunto, donde recuerdo que diputadas y demás han convocado a los distintos sectores, se pusieron de acuerdo, salió el proyecto, hasta ahí bárbaro. Pero ¿cuánto de presupuesto se destina en ir mitigando estas acciones? Si no le vamos a pagar a los profesionales que para que lleguen a asistir en tiempo y forma, para que se tomen las denuncias, para que se haga algo rápido, para que la policía cuente con los recursos para actuar de inmediato. Hay un montón de cosas que en la práctica no se pueden ejecutar porque no hay presupuesto para ello. Entonces, por un lado se saca la ley, pero el presupuesto que se requiere para implementarla no está. Es ínfimo. Y también recordemos el contexto social en el que salió la ley, ¿no? Entre septiembre, octubre, noviembre del 2020. Que fue el mes más duro, con 3 muertes seguidas en ese mes. Menos de 2 semanas. Sí. Fue tremendo ese mes. Pero además, acordate que el hecho político se produce, y hablo de esto de que los legisladores y demás se ocupan, luego de la movilización espontánea de toda una comunidad tras la pandemia. Y ahí no importó pandemia ni nada, ¿no? Exactamente. Fue una de las movilizaciones más convocantes en la provincia, incluso en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Ahora, la indignación de la gente era imparable. Lo malo es que de ese hecho a hoy tenemos la sensación, muchas jujeñas, me parece que en esto también van a compartir, porque desde las organizaciones también nos dicen lo mismo, que no ha mejorado mucho nada, ¿no? No, para nada. Sí, y repito lo mismo, las tasas de femicidio a veces sirven, muchas veces son funcionales para decir, bueno, la política pública ha acompañado para que bajen las tasas de femicidio, y muchas veces eso es mentira porque no se comparan con la cantidad de denuncias, no se comparan con números reales en personas que no han denunciado o suicidios encubiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que muchas veces los números sirven para encubrir a las políticas públicas que se disfrazan, ¿no? Detrás, es decir, sí estamos acompañando, pero en realidad no hay acompañamiento.